Estamos con un invitado, amigo de la casa, dueño de la casa, director ejecutivo de Chile Deudas, Guillermo Figueroa. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Carla, muchas gracias. Qué rico tenerte. Sí, es que te puedo hacer mucho más larga la presentación, pero bueno. Vamos a hacer así cortito. Oye, Guillermo, las deudas están, de verdad, nos están ahogando a todos. El país está súper endeudado. 1 de cada 5 tienen cobranzas judiciales. Entonces tenemos una nota introductoria y después vamos a hablar de este tremendo tema. El último informe de deuda morosa desarrollado por la Universidad San Sebastián y Equifax arrojó que el segundo trimestre de este año el total de deudores morosos aumentó un 0,7% con respecto al periodo anterior, totalizando casi 4,2 millones de personas. Luego, en cuanto al total de la deuda morosa, experimentó su sexta caída trimestral consecutiva, con lo que alcanzó los 8.529 millones de dólares. La mora promedio también continuó descendiendo por tercer periodo consecutivo, llegando a 1.894.112 pesos. Ambas cifras son las más bajas en los últimos 48 meses. Con todo, desde Chile Deudas advierten que la crisis económica podría hacer superar los 5 millones de morosos en el país. Guillermo Figueroa, director de la entidad, entrega ahora su análisis. Guillermo, según la nota, el nivel de endeudamiento ya es casi un descontrol, la verdad. Sí. ¿Es tan así hoy día? Sí, mira, lo que preocupa mucho, me gustaría dar buenas noticias y todo, pero vamos a dar algunas soluciones. Primero sí. Vamos a partir con el análisis Claro. que hemos hecho y efectivamente hay un incremento en la cantidad de personas morosas. Como decía la nota, es positivo el hecho de que el monto promedio de las deudas ha disminuido. Y eso es a raíz de las ayudas gubernamentales que existieron durante a fines del año pasado. La gente con los IFE, con los retiros de los fondos de pensiones, Pagaron lo que deuda, hizo dices tú. fue pagar Sí. deuda. Entonces Sí. con eso disminuyó la cantidad de los montos. Ahora también la banca y el retail han puesto mayores trabas para poder entregar financiamiento. Entonces eso también provocó de que la gente esté endeudada, pero en montos más bajos. Ahora, por otro lado, el problema es que hay un incremento de morosos. Es decir, los morosos subimos aproximadamente en este último periodo en más de 100.000 y eso es una cifra preocupante. Y nosotros como Chile Deudas estimamos que durante fines de este año o principios del próximo es muy probable que lleguemos a los 5 millones de morosos. Y eso ya es un descontrol casi de la morosidad. Pero, ¿y qué pasa cuando hay tantos morosos en un país? Porque, a ver, cuando uno tiene deudas que ya te la están cobrando o judicialmente o te llaman por teléfono, lo que todos los chilenos lo estamos viviendo, ¿cierto? Que te llaman o definitivamente uno decide en ciertas deudas, como por ejemplo, no sé, una compañía de celular, ¿cierto? Claro. Ya no la pagas porque finalmente con eso no vas a DICOM, ejemplo. Entonces Claro. dices, ya, es que no puedo más, listo, me salgo, no lo pago. Ya, ok, te cambias de compañía, haces no sé lo que se pueda. Pero, ¿qué significa que un país esté moroso? Hace un daño muy grande porque finalmente hay alguien que no está recibiendo la plata. Sí, mira, a ver, primero decir de que los chilenos son responsables siempre. En términos generales, la gente siempre trata de salir adelante, siempre trata de pagar. Quedó demostrado eso Sí. con las ayudas gubernamentales. La gente fue y trató de negociar con sus acreedores. Pero una vez dicho esto, también es importante decir de que el tema de la morosidad también es una gran oportunidad para los acreedores. Lo que ocurre es que muchas veces, como el chileno es buen pagador, la gente se siente mal porque no puede pagar sus compromisos financieros, siempre trata de repactar, y los acreedores lo que hacen muchas veces es tratar de entregar, entre paréntesis, una ayuda al deudor y ofrecen repactaciones. Y a la gente que nos está viendo les quiero aprovechar de decir de que no hay peor negocio que repactar las deudas, porque lo que hacemos en ese momento es incrementar la obligación, incrementar la deuda. En vez de salir de un problema, entramos en un problema mayor, porque lo que hacemos cuando repactamos las deudas es que firmamos un nuevo pagaré. Y recuerden ustedes que lo que habilita al acreedor a poder cobrar la deuda, a poder hacer exigible esa deuda, es el documento que uno firma, que es el pagaré. Cuando uno incumple en una deuda, lo que hace el acreedor es hacer efectivo ese pagaré y a través de ese mismo documento es que ellos pueden tratar de embargar, tratar de hacer exigible la deuda. Entonces, ocurre que muchas veces la gente a lo mejor tiene el compromiso de deuda pagado en la mitad, digamos, y
a lo mejor falló en 2, 3 cuotas y lo que hace la gente o lo que hace el acreedor es ofrecer una alternativa de repactación. ¿Qué es lo que pasa ahí? En vez de seguir pagando la deuda, tomas una deuda nueva. Y el problema está ahí en que caes en una... tomas una deuda nueva y mayor a la anterior. Sí. Entonces por eso es que la gente se va endeudando más. Va matando un santo para sí, vestir sí, otro. para vestir ¿entiendes? otro. Entonces, Pero, Guillermo, mira, ¿en qué momento? Esto no es de fresca, que yo lo pregunto, No, de para verdad. nada. Pero hay veces que hay deudas, no estoy hablando de deudas gigantescas y todo, pero Claro. hay deudas que expiran. Dicen que hay deudas que tú me lo que tienen Todas. tiempo. Sí. Tienen un tiempo de que lo pueden cobrar. Y se lo digo a la gente que pucha, que saca la mugre de verdad por pagar ciertas cosas. Ya, y hay un momento en el que uno debe saberlo igual, legalmente. Totalmente. Hay un punto en el que ya uno puede cambiar la situación. Digamos, como de te dije deuda. recién, Carla, el acreedor tiene el documento que lo habilita a poder cobrar, que es el pagaré. Y ese documento tiene una duración de 1 año. Y eso la gente muchas veces no lo sabe. ¿De 1 año? Durante 1 año el acreedor tiene la atribución de poder hacer exigible ese pagaré. Cualquiera. Cualquier pagaré que uno firma. Estamos hablando, lo que generalmente se firma en las instituciones financieras son pagarés. Sí. Ya Las sea en los clínicas, bancos, en las sí, clínicas, todo. en el retail. Generalmente hoy día, en este último tiempo, ya no firmamos letras de cambio, sino que son pagarés principalmente. Y que la verdad uno ni siquiera los lee, es heavy eso. Cuando uno tenga La un gente problema llega y firma económico, principalmente. en general uno llega y firma. Exacto. Sí. Entonces, cuando uno deja de pagar una deuda, el acreedor tiene la atribución de poder hacer exigible la deuda a través del pagaré, pero para eso tiene un plazo de 1 año. Ya. Y muchas veces, esos pagaré, como bien decías tú, ya se vencen. Sí, Y el acreedor legalmente no tiene como poder hacer exigible la deuda a través de un embargo, por ejemplo. claro. Entonces hay acciones judiciales que el deudor puede hacer en su defensa Ujú. y extinguir la obligación, extinguir ese documento y de esa manera salir de DICOM sin Ujú. pagar la deuda, se puede hacer. Ya, Por supuesto pero que por sí. ejemplo, Y no es nada ilegal. No, por eso yo te lo pregunto, pero hay situaciones, ejemplo, que una clínica. Claro. Ya, uno firma, ¿cierto? Porque, no sé, tu hijo se va a urgencia y terrible, y tú vas a la Claro. clínica y finalmente la cuenta te sale 20 palos, no sé, terrible, ya. Tú tratas de pagar, qué sé yo, finalmente te quedas con una deuda en esa clínica, ¿cierto? Porque firmaste un Claro. pagaré. Pero después, si tú quieres limpiar tu historial, si tú no pagas mínimamente algo con esa clínica y llegas a un acuerdo, tú después no te puedes atender nunca más ahí. Sí, y eso pasa también con la banca y el retail. Una cosa es que efectivamente tú puedes hacer, puedes extinguir la obligación, la puedes eliminar de los registros comerciales Sí. y legalmente se elimina, se extingue, tanto en las clínicas como en el retail y la banca. Ahora, efectivamente, lo que ocurre es que el acreedor después ya no nos va a prestar un servicio nuevamente ahí. Claro. Por ejemplo, en la clínica, efectivamente tú puedes extinguir la obligación, el pagaré se puede determinar prescrito, por lo tanto queda sin DICOM y todo, pero la probabilidad de que después a la persona puedas la quedar. vuelvan a atender ahí es baja, es casi nula. O sea, Porque finalmente quedas en un historial. siempre, y eso también pasa en la banca y en el retail. Muchas veces la gente va a hablar con su acreedor al banco o a alguna tienda de retail y el acreedor le dice, bueno, tomemos esta repactación, quizás usted está atrasado en 1 año con nosotros, pero repactemos porque de esa manera yo le voy a volver a dar cupo en su tarjeta de crédito. Y eso es mentira. Eso es para tratar de lograr el pago de parte del deudor. Pero muchas veces, y yo me atrevería a decir que siempre, una vez de que ya tenemos un mal comportamiento con algún acreedor, después ya ese mismo acreedor no nos va a volver a abrir la Claro, puerta. como con la pareja, pues ya fuiste Ya infiel. se muere. Basta. Claro, y eso es verdad. Se o sea, rompió. entonces eso es un punto bien relevante el que tú mencionabas, Carla, porque una cosa es que podemos salir de los informes comerciales negativos, pero es importante que la gente sepa de que con esa entidad con la cual tuvo el problema, la probabilidad es muy baja que en el futuro pueda volver Sí. a pedirle dinero prestado. Sí, Y es una sí. cosa de sentido Pero común. claro, sí, es como sí, tal cual, de Claro, sentido una común. cosa de sentido Ahora, común. ¿qué pasa con los servicios básicos? Te pregunto porque yo creo que esto pasó mucho, seguramente. En el tema de la pandemia se nos perdonaron, hubo como ciertas situaciones que uno podía no pagar, ¿cierto? Algunas cuentas, incluso los gastos comunes y todas esas Claro. cosas. Pero esas cuentas se fueron juntando igualmente. O sea, yo creo que hay una gran deuda hoy día de ese tipo de servicios. Hoy día, ese tipo de servicios te los cobran igual que cualquier cuenta, digamos, no porque sea un servicio básico, porque uno dice, bueno, chuta, el agua, la luz.
perdónenme algo, o sea, denme 25 posibilidades de poder pagar. Sí, mira, en este último tiempo los servicios básicos... Porque no tenéis 20 cuentas de luz, o sea, no hay 20 Exacto. compañías de luz. Es Y como- eso es un hemos problema, que hablado acá no de tienes acá. cómo poder negociar Claro. mejor porque no hay más alternativas. Sí. O tomas esta o te quedas sin Monopolio. luz, Sí. derechamente. Entonces, frente a eso, bueno, en parte sí estas empresas han tratado de dar mayores posibilidades de renegociaciones un poco más justas también con la gente, a raíz de lo mismo, a raíz de que también han habido abusos en el pasado importantes y ahora se han ido regulando de mejor manera esas prácticas. Pero algo importante que también la gente debe saber es que los servicios básicos en este tiempo ya no pueden ser publicados en DICOM. Eso de partida, eso también es un avance. Porque ya. antiguamente tú tenías un contrato con una empresa de telefonía, por ejemplo, Y estabas en y te atrasabas y el te cable informaban también, eso en sí. DICOM. Sí, O no pagabas la autopista, a lo mejor del auto, sí. del tag, y también eso se informaba en DICOM. Hoy día eso ya está catalogado como servicios básicos y no se puede informar en DICOM. O sea, la gente, los que nos están viendo, usted no va a estar en DICOM porque no pudo pagar la luz, no pudo pagar el agua o no pudo pagar el teléfono. Pero la deuda sí es exigible de igual manera. Eso también es importante. Una cosa es que no esté publicada la deuda, pero la deuda existe. Eso también pasa con el famoso CAE, Carla. Sí. Y aquí no hablo de la carga anual equivalente, hablo del crédito que es universitario, Sí. donde en este tiempo, por ley, no puede ser informado esa deuda, pero sí es exigible. Entonces la gente, muchos se equivocaban y pensaban de que ya no tenían que pagar el CAE porque habían escuchado de que ya no se informaba en DICOM. Y efectivamente no se puede informar en DICOM, pero la deuda es exigible igual. ¿Qué quiere decir eso? Que si el deudor del CAE no cumple con esa obligación, a él no lo pueden meter en DICOM, pero sí le pueden embargar sus bienes, sí le pueden retener los impuestos y sí le pueden cobrar igual. Oye, Guillermo, ustedes, el equipo, gente que tienen que trabajan y que ayudan a todo el mundo y en general siempre ganan legalmente todas las cosas. El tema de las cobranzas, por ejemplo, claro, del tag, todas estas cosas, cuando hay una deuda de muchas partes, ¿cierto? Uno está endeudado con muchas cosas. Siempre dicen, tú mismo nos lo has dicho acá en el programa, que lo mejor es pedir a una parte, ¿cierto? Claro. Y tratar de pagar todas estas pequeñas deudas y tener Sí. una sola deuda. Cuando tú ya no te presta la banca, hay otras entidades a las que tú puedes pedir. Sí, mira, a ver. Lo principal es que cuando uno está con la deuda muy diversificada, con deuda en el banco 1, en el banco 2, en la tienda retail 1 y así sucesivamente, mi recomendación es que la gente consolide la deuda, es lo que conocen como la compra de cartera. Juntar todo eso, ¿cierto? Y con un nuevo crédito bancario, pagar esos compromisos financieros Sí. porque van a ahorrar un montón de intereses y van a ordenarse. Ahora, la gente que nos está viendo y que quizás ya está en DICOM y no tiene cómo poder realizar esa gestión, sabes que hay un dato bien importante que la gente muchas veces lo desconoce y tiene que ver con la ley de insolvencia y reemprendimiento, que es conocida como la ley de quiebra. Claro, Ahí cuando lo ya que- no tiene como por dónde. Incluso cuando ya estás moroso, lo que puedes hacer es precisamente tomar el camino de la renegociación de la persona deudora. Eso quiere decir de que ¿Cualquier persona puede declararse en quiebra? cualquier persona, y ese es un dato relevante también, porque antiguamente esta ley de quiebra era solamente para las empresas. Hoy día las Claro. personas naturales también pueden declararse en quiebra, y el camino de la renegociación quiere decir de que yo puedo estar atrasado en mis compromisos financieros si yo puedo hacer una propuesta de pago frente al conjunto de mis acreedores. Entonces yo puedo decir, basado en mi condición actual de ingreso, ofrezco pagar esta cantidad porque esto es lo que puedo pagar, y ahí el conjunto de acreedores ve si acepta o no esa propuesta. Si la Sí, aceptan, sí. yo comienzo a pagar de forma más justa. Claro. Eso se puede hacer a través de esa Claro. ley. Sí. Lo importante que la gente también debe saber es que para acogerse a la ley de insolvencia y reemprendimiento hay que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que la deuda sea superior a las 80 UF, es decir, sobre los 2,5 millones de pesos aproximadamente, y tener más de 2 acreedores, es decir, más de 2 entidades a las cuales Claro. yo le deba Tú dinero. debes. Entonces, ¿existen alternativas para poder salir del problema del sobreendeudamiento? Sí. Una es, como te decía al principio, es tratar de reorganizarse a través de la consolidación de deuda. Ahora, el tema es que para eso necesita estar con informes comerciales positivos, estar bien, no estar Sí. en DICOM. Sí. Si ya estás en DICOM, lo que puedes hacer es el camino de la renegociación a través de la ley de quiebra. Ahora, si ya agotaste todas las instancias de pago y ya no tienes cómo poder solventarlas,
lo que puedes hacer es declararte derechamente en quiebra a través de la ley de insolvencia y reemprendimiento por el camino de la liquidación voluntaria. Eso ya es cuando yo digo, no puedo pagar y necesariamente estoy dispuesto a entregar los bienes de forma voluntaria. Sí. Y llévense todo, llévense lo que tengo, llévense mi patrimonio, y con eso se extingue el total de las deudas. Ahora la gente puede decir, bueno, es que Guillermo, yo a lo mejor tengo una deuda que equivale a 30 millones de pesos la sumatoria, y mis bienes equivalen a lo mejor a 1 millón de pesos. Bueno, con eso se extinguen igual los 30 millones. No hay que equiparar el monto del patrimonio versus el monto de la deuda. Claro, Eso es bien importante. Oye, en tiempos de crisis, como estamos viviendo, ¿existen realmente oportunidades? ¿La gente puede mirar y decir, tengo una oportunidad? Sí, yo creo que siempre. Bueno, partiendo de la base de que en los momentos de crisis es donde se producen los grandes cambios de millonarios, que yo siempre digo. Sí. Hay gente que muchas veces cuando está todo oscuro, incluso los seres humanos generalmente sacamos o desarrollamos nuestro potencial en el momento de crisis. Cuando lo estamos pasando mal, es que ahí sacamos las grandes ideas. Fuertes, el problema está en que no todos se atreven a desarrollar esas grandes ideas. Y si hablamos netamente en el ámbito financiero, hoy día en nuestro país existen alternativas para poder salir del DICOM a través de la ley de quiebra, como es lo que estamos conversando. ¿Cuánto tiempo se sale del DICOM? ¿En cuánto tiempo? Eso va a ser variable. Mira, pero hay uno como que uno cree como que a los 5 años. Muchos hablan acerca de los 5 años. Y es muy buena la pregunta, Carla, porque la gente dice, bueno, si no puedo pagar esta deuda, me espero 5 años y esa cuestión se borra sola, dicen. Y efectivamente se elimina, se borra. Pero eso no quiere decir que la deuda ya esté prescrita. Muchos dicen de que las deudas prescriben por sí solas. Y eso es un error. Para poder lograr una prescripción, la persona necesita una asesoría o una representación de un abogado y de esa manera solicitar la prescripción. Y tiene que haber una sentencia. Y ahí la deuda legalmente está prescrita. Entonces, eso es un dato bien relevante que la gente tiene que saber. Ahora, respondiendo a tu pregunta, las deudas se eliminan por sí solas después de 5 años si no haces nada. Si te defiendes, puedes extinguirla al tercer año o incluso en 1 año o dependiendo el caso muchas veces en 6 meses. Entonces todo esto es relativo. Claro, lo que pasa es que hay veces que la gente que uno ve como que que uno no puede salir porque, por ejemplo, no sé, los créditos hipotecarios de repente son como, esos son grandes temas, más hoy, que la gente como que cambió el rumbo. Como que ya dicen, ya no quiero tener mi casa propia, ya hacen otras cosas. Hoy día los jóvenes, de hecho, están haciendo millones de otras cosas, menos comprarse una casa para ellos. Lo que pasa es que para muchos también hoy día es casi imposible pedir un crédito hipotecario. Porque hoy día la banca no te presta casi nada. No, porque a raíz de la inflación que estamos experimentando, los bancos también restringieron el otorgamiento de créditos, entonces estamos con una tasa alta, con las propiedades también con un valor muy alto, entonces el sueño de la casa propia se ha hecho cada vez más difícil para las personas. Entonces, bajo esa mirada es que efectivamente los jóvenes, por lo menos, están tomando otras decisiones. Pero, por ejemplo, hoy día he escuchado, Guillermo, que está como de moda comprarse entre varios a veces un departamento. Por ejemplo, los hermanos, ya nos compramos todo un departamento en el centro. Complementando renta, claro. Sí, complementan. Hay como, hoy día hay muchas opciones. Bueno, por eso te pregunto, que frente a la crisis se han generado oportunidades y se han abierto las mentes. La gente se junta y compran algo y cada uno saca y que son pequeños ganancias, pero ahí está el crecer y el salir, digamos, del hoyo, que es de a poquito a veces, pero existen las posibilidades. Sí, hay posibilidades. De hecho, hay mucha gente, como bien dices tú, Carla, que se ha unido, ¿cierto? Ya sean parejas, amigos, y han comprado propiedades en conjunto y precisamente de esa manera les sale mucho más viable el poder pagar el dividendo, qué sé yo, y de esa manera ir creciendo. O definitivamente sostenerse también en algo, estar tranquilo como con algo. Exacto. Ni siquiera es como voy a hacer un gran negocio, sino que tener una entrada. Hay gente que no tiene, a veces hay gente que no tiene, o sea, de verdad hoy día no alcanza. Entonces hay que generar distintas situaciones. Totalmente, y lo bueno es que ahora también, como venimos recién, bueno, todavía estamos con la pandemia, pero ya vamos como de salida de la pandemia. Hemos vivido momentos muy difíciles y esto también hizo que la gente tratara de aprender un poco más de educación financiera. Antiguamente la gente no hablaba de plata, hoy día ya se está hablando, que bueno, y muchos de manera obligada, porque tuvimos que todos ya aprender a manejar los recursos de otra manera, a estirar más el dinero, a tomar mejores decisiones. Entonces,
yo creo que a raíz de eso también la gente ha ido incrementando su conocimiento financiero y de esa manera han ido viendo otras alternativas que antes no veían. O sea, la gente hoy día está cotizando un poco más y eso es algo positivo. Sí, pero igual todavía hay errores. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema, porque está muy de moda, el arriendo en UF? Bueno, Es un mal negocio hoy día para el que depende arrenda. desde el lado que lo quieras Sí, ver. Porque, obvio. claro, el que desde está, el punto de vista del arrendador es inversionista, genial, el hay inversionista. gente que tenía contratos antiguos que no estaban estipulados en UF y claro, hoy día se arrepienten. Pero la mayoría de las personas que son los que pagan, ¿cierto? Hoy día han sufrido un alza importante. Tremenda. Un alza importante. O sea... y eso finalmente es legal. Totalmente, Uno si no no, puede no es hacer nada ilegal. Por eso Claro. es que también la invitación siempre acá les damos a la gente que lean los contratos que firman, ya sea con la banca, con el retail, y también los contratos entre particulares. ¿Sabes tú que también nosotros en Chile Deuda también vemos otras materias no necesariamente relacionadas al endeudamiento, vemos otros temas relacionados a lo jurídico y nos ha tocado revisar algunos contratos de arriendo que son abusivos. También existen contratos de arriendo muy abusivos. Y no es abusivo que esté en UF, sino que hay cláusulas que son totalmente abusivas. O sea, que no cada día cubren en nada. de demora de pagar, te cobran 3,5 UF. O sea, Exacto. Y es súper, es increíble, porque eso es lo que nos pasa, yo creo que en general a los seres humanos, que cuando tenemos, Sí. nos sentimos súper fuertes y pensamos que nunca nos va a pasar algo malo. Y resulta que esto da vuelta muy rápidamente y a veces sí. Y ahí agarraste el contrato y dijiste, no puede ser que firme Totalmente. esto. Y nos pasa, y mucho. Mira, es que hay dos momentos en los cuales yo siempre digo que estamos vulnerables. Uno es cuando estamos muy bien o muy bien o muy mal. Porque cuando tenemos un En los exceso extremos. de miedo y Sí. estamos mal, estamos pasando una crisis financiera, Sí. llega el acreedor, nos ofrece una repactación y como estamos aproblemados, firmamos cualquier Lo cosa entregamos y tomamos entero. una terrible repactación donde nos metemos en un mayor problema. Sí. Pero también cuando tenemos un exceso de alegría, un exceso de felicidad, cuando estamos bien, ganando dinero, digámoslo así, tranquilos, claro. estamos Sí. tranquilos financieramente, Holgados. llega el banco y te hace una propuesta de crédito o qué sé yo, te ofrecen un sinfín de contratos Sí. y como estás en ese momento de alegría también estás vulnerable y tomas cualquier negocio que muchas veces no revisaste bien el contrato y ahí es donde tomaste un contrato de arriendo, por ejemplo, que tenía cláusulas abusivas, no te diste cuenta, pero ya lo aceptaste. Sí. Entonces, hay que cuidarse siempre de los distintos estados de ánimo. Por De eso yo las siempre grandes digo, emociones. yo digo de Sí. que gran parte y el número uno que debemos nosotros siempre controlar y cuidar, por supuesto que es importante que manejemos el presupuesto, que sepamos de educación financiera y todo, pero lo primero es aprender a manejar nuestras emociones. Las decisiones de compra y de endeudamiento no son muchas veces en función del presupuesto o de No. un término económico, son en función de la emoción. La De las gente se necesidades que endeuda tenemos, por sí. emoción. Sí, sí, lo hemos. Bueno, y aquí con todos los Avengers, todos los cabros que vienen para acá, nos cuentan exactamente lo mismo y finalmente te enseñan a Exacto. que tienes que manejar tu emoción y que todo esto es casi psicológico y después de ahí partimos para adelante y salimos adelante. Así es, Carla, totalmente. Así que bueno, gracias Guillermo por estar con nosotros. No, un placer, muchas gracias. Bueno, lo cuentan en chiledeudas.cl y en todos lados, siempre está por ahí. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más emprendidos.